Después de graduarme, puse en silencio la herencia de 3 millones de pesos de mis abuelos en un fideicomiso, solo por precaución. La semana pasada, mis papás y mi hermana llegaron sonrientes. Hicimos que la casa quedara a mi nombre. Estás fuera para el viernes. Yo solo sonreí y dije, ¿de verdad creen que dejaría pasar eso? 2 días después, regresaron con mudanceros, solo para quedarse helados al ver quién los esperaba en el porche con la carpeta en la mano. ¡Ay, qué tragedia! Después de graduarme, silenciosamente puse los 3 millones de dólares de la herencia de mis abuelos en un fideicomiso, solo para estar segura. La semana pasada, mis padres y mi hermana aparecieron con sonrisas. Ya firmamos la casa a mi nombre. El viernes te largas, me dijo mi hermana. Yo solo sonreí y dije, ¿de verdad creen que voy a dejar que eso pase? 2 días después, volvieron con los de la mudanza, pero se quedaron helados cuando vieron quién los esperaba en el porche con una carpeta en la mano. Miren, a veces la vida te lanza curvas que ni te ves venir. Y para mí, Olivia, a mis 27 años, fue la desgarradora comprensión de que mi propia sangre, mi familia, intentaría despojarme de todo lo que mis abuelos construyeron. Entraron aquí, con esas sonrisas, pensando que me tenían acorralada, jactándose de haber puesto la casa a nombre de mi papá y diciéndome que tenía hasta el viernes para largarme. Pero el la incredulidad total que distorsionó sus rostros cuando regresaron con un camión de mudanzas y vieron quién los esperaba en mi porche. ¡Ay! Eso no tuvo precio. Y, francamente, era todo lo que se merecían. Para entender por qué fui tan lejos para proteger el legado de mis abuelos, necesitan conocer toda la historia. Mis abuelos, Harold y Martha Morgan, me criaron desde que tenía 5 años. Mis padres, Richard y Elaine, básicamente me abandonaron para perseguir sus carreras en otro estado. Lo que en realidad perseguían, sin embargo, era una vida libre de cualquier responsabilidad real, saltando de un esquema para hacerse ricos a otro, cada uno estrellándose y ardiendo de manera espectacular. Mi hogar de la infancia no era cualquier casa. Era una hermosa victoriana, enclavada en un barrio histórico aquí en Boston. Esta casa había estado en la familia de mi abuelo durante 3 generaciones, parte de una herencia que incluía otras propiedades e inversiones valiosas, en total, alrededor de 3 millones de dólares. No era una fortuna pequeña, ¿verdad? Pero para mí, esa casa era simplemente mi hogar. El lugar donde aprendí lo que realmente significaba familia. Cada mañana, la abuela Marta me despertaba con el increíble olor a magdalenas recién horneadas. Arriba y a brillar, pequeña abogada. Me llamaba, mucho antes de que yo siquiera soñara con la facultad de Derecho. El abuelo Harold, que en paz descanse, me enseñó a pescar en el pequeño estanque del parque local. Su paciencia era absolutamente infinita, incluso cuando enredaba mi línea una y otra vez. Por las tardes, nos sentábamos en la biblioteca, cada uno inmerso en nuestros propios libros, ocasionalmente compartiendo un pasaje que nos llamaba la atención. Esos momentos tranquilos, esas pequeñas conexiones, lo significaban todo para mí. De ellos absorbí los valores que definirían mi vida: honestidad, trabajo duro, responsabilidad. El abuelo siempre decía, tu palabra es tu promesa, Olivia. Rómpela y pierdes algo que nunca podrás recuperar. Y la abuela, ella siempre enfatizaba la educación y la independencia. Una mujer debe ser capaz de valerse por sí misma, decía a menudo, especialmente cuando otros intentan derribarla. Mi relación con mis padres biológicos y mi hermana menor, Valerie, era complicada, por decirlo menos. Se presentaban quizás 2 veces al año, generalmente alrededor de Navidad, cuando se esperaban regalos, o de la nada cuando necesitaban dinero. Cada visita era lo mismo: afecto exagerado, luego preguntas casuales sobre las inversiones del abuelo, y finalmente una historia lacrimógena sobre algún gasto inesperado, siempre terminando con una solicitud de préstamo que, por supuesto, nunca se devolvía. Papá se había declarado en bancarrota 2 veces antes de que yo cumpliera 10 años. Mamá se había metido en varias empresas dudosas, vendiendo de todo, desde píldoras milagrosas para adelgazar hasta tiempos compartidos. Vivían muy por encima de sus posibilidades, persiguiendo constantemente la próxima gran oportunidad que finalmente los haría ricos. Valerie, 7 años menor que yo, creció observándolos y aprendiendo de ellos. Para su adolescencia, ya había dominado sus técnicas de manipulación y derecho. Tu hermana también debería venir a vivir con nosotros, sugirió la abuela una vez después de una visita particularmente desastrosa en la que Valerie había robado dinero de mi alcancía. Pero mis padres se negaron rotundamente. Valerie era su bebé, la niña a la que podían criar porque exigía tan poca crianza real.
A medida que mis abuelos envejecían, la dinámica familiar se volvió increíblemente tensa. Papá empezó a llamar con más frecuencia, haciendo preguntas capciosas sobre su salud, su testamento, sus asesores financieros. Mamá enviaba enlaces a comunidades de jubilados, sugiriendo sutilmente que la casa era demasiado para ellos. Cada visita se convirtió en una fuente de puro estrés, llena de conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cada vez que yo entraba en una habitación. A lo largo de mis años escolares, me destaqué académicamente, impulsada por el apoyo inquebrantable de mis abuelos. Mientras otros niños recibían teléfonos nuevos o ropa de moda, mis abuelos invertían en libros, membresías a museos y viajes educativos. Cuando tenía 16 años, comencé a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca local para ayudar con los gastos. Mis abuelos insistieron en que no era necesario, pero yo veía cómo los costos de los medicamentos recetados y los impuestos a la propiedad estaban afectando sus ingresos fijos. Mi decisión de estudiar Derecho no fue solo una elección de carrera. Estuvo profundamente influenciada por un incidente en nuestro vecindario cuando yo estaba en mi último año de secundaria. Una pareja de ancianos, los Wilson, perdieron todos sus ahorros de toda la vida a manos de su hijo, quien los había convencido de cederle un poder notarial y luego vació sus cuentas. La impotencia, la profunda traición que experimentaron, me persiguió. Supe en ese momento que tenía que entender cómo prevenir tales injusticias, especialmente para las personas mayores vulnerables. La universidad y luego la facultad de Derecho fueron difíciles, especialmente a medida que la salud de mis abuelos comenzó a declinar. El abuelo desarrolló problemas cardíacos que requirieron múltiples cirugías. A la abuela le diagnosticaron demencia en etapa temprana. Elegí una universidad local para poder vivir en casa y ayudar a cuidarlos, rechazando becas para escuelas más prestigiosas y lejanas. Durante mi último año de Derecho, tomaba clases todo el día, estudiaba toda la noche y, entre medio, hacía citas médicas y cuidaba a mis abuelos. Era agotador, pero ellos habían sacrificado tanto por mí. Era simplemente lo que hace la familia. El día que me gradué de la Facultad de Derecho fue realmente agridulce. De pie allí con mi toga y birrete, escudriñando la audiencia, vi al abuelo en su silla de ruedas, un tanque de oxígeno a su lado, con la abuela sentada a su lado, ocasionalmente luciendo confundida, pero sonriendo tan ampliamente cada vez que nuestras miradas se encontraban. Habían insistido en asistir a pesar de sus problemas de salud. Ni a la fuerza de caballos nos apartaría, había declarado el abuelo esa mañana mientras lo ayudaba con la corbata. Mis padres y Valerie estaban notablemente ausentes, a pesar de haber recibido invitaciones con meses de anticipación. Mamá había enviado un mensaje de texto esa mañana con alguna excusa vaga sobre un problema con el coche. Yo había dejado de esperar su presencia en momentos importantes de mi vida hacía mucho tiempo, pero su ausencia todavía me dolía, un dolor sordo en el pecho. Después de la ceremonia, celebramos en el restaurante italiano favorito del abuelo. Él levantó un tembloroso brindis con su vaso de agua por nuestra Olivia, que cada día nos hace sentir más orgullosos. La nieta más fina y ahora la mejor abogada de Massachusetts. La abuela asintió con entusiasmo, añadiendo, lista como un rayo, igual que su abuelo. Su orgullo por mi logro me llenó de alegría y de una feroz determinación de ser digna de su fe en mí. Durante ese último semestre, tomé un curso electivo sobre Derecho de Ancianos y Planificación Patrimonial. Lo que comenzó como una elección práctica dada la situación de mis abuelos rápidamente floreció en un interés apasionado. La profesora Sarah Winters, una exfiscal especializada en casos de abuso a ancianos, me abrió los ojos a la aterradora prevalencia de la explotación financiera de los ancianos, a menudo por sus propios familiares. La mayor amenaza para la seguridad financiera de las personas mayores rara vez proviene de extraños, dijo la profesora Winters a nuestra clase. El 70% del abuso financiero a ancianos es perpetrado por familiares o cuidadores de confianza. El sentimiento de traición a menudo es más devastador que la pérdida financiera. Sus palabras resonaron profundamente, helándome hasta los huesos. Inmediatamente comencé a investigar medidas de protección, particularmente fideicomisos irrevocables, que podían proteger los bienes de familiares depredadores al tiempo que aseguraban que la persona mayor mantuviera el control durante su vida. Y con creciente alarma, comencé a notar los inquietantes paralelismos entre los estudios de casos que discutimos y mi propia situación familiar. 2 semanas después de graduarme, hice una cita secreta con Nancy Hoffman, una especialista en derecho de ancianos. La profesora Winters me la había recomendado. Llevé copias de los documentos financieros de mis abuelos, a los que tenía acceso porque los había estado ayudando a gestionar sus facturas. Nancy revisó todo con cuidado, su expresión se volvió cada vez más preocupada. Tus instintos son correctos, me dijo finalmente.
Dado el patrón de comportamiento que has descrito y estas recientes preguntas de tu padre sobre los valores de las propiedades, hay serias razones para preocuparse. Un fideicomiso irrevocable ofrecería una protección significativa, pero tus abuelos tendrían que establecerlo voluntariamente. No lo había hecho, temiendo que desestimara mis preocupaciones por lealtad a su hijo. Esa noche, reuní todo mi valor y abordé suavemente el tema después de cenar. El abuelo inicialmente reaccionó exactamente como había temido. Richard tiene muchos defectos, pero nunca intentaría quitarnos nuestra casa, insistió, su voz áspera por la emoción. Todavía es mi hijo, Olivia. La abuela estaba callada, retorciéndose el anillo de bodas como solía hacerlo cuando estaba ansiosa. ¿Qué te hace pensar algo así, querida?, preguntó finalmente. A regañadientes, compartí todo lo que había observado. La creciente frecuencia de las visitas cada vez que su salud empeoraba, las constantes preguntas sobre sus inversiones, las sugerencias no tan sutiles de que la casa era demasiado trabajo. Luego les mostré algo que me había guardado. Un correo electrónico de papá a un agente inmobiliario, preguntando sobre ventas comparables en su vecindario y el valor de mercado potencial de su casa, que había descubierto mientras ayudaba al abuelo con su computadora. La abuela comenzó a llorar en silencio. Nos pidió prestado $50,000 hace 5 años, admitió, su voz temblaba, para una oportunidad de negocio que no podía esperar. Prometió devolverlo con intereses, pero cuando tu abuelo preguntó por ello la Navidad pasada, se enojó. Dijo que éramos lo suficientemente ricos como para no notarlo, que le debíamos por habernos acogido a nosotros en lugar de a él. El rostro del abuelo se había vuelto cada vez más pálido, el color se le escurrió. Muéstrame esa información del fideicomiso de nuevo, dijo finalmente, su voz pesada de resignación. 3 días después, nos reunimos con Nancy Hoffman y comenzó el proceso de establecer el fideicomiso familiar Morgan. El proceso legal fue complejo, requiriendo múltiples reuniones con abogados, asesores financieros y el banco. Estructuramos el fideicomiso para que mis abuelos conservaran el control total y el beneficio de todos los bienes durante su vida. Pero después de su fallecimiento, yo me convertiría en la fideicomisaria. La casa, su cartera de inversiones y otras posesiones valiosas se transfirieron a la propiedad del fideicomiso, protegiéndolos de posibles reclamaciones o manipulaciones. Durante todo el proceso, mantuvimos un secreto absoluto. Mis abuelos no le contaron a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos, sobre el acuerdo. Todavía vivía con ellos, trabajando en un pequeño bufete de abogados especializado en derecho familiar, comenzando a construir mi carrera mientras seguía ayudando a cuidarlos. Para los de afuera, nada había cambiado, pero yo dormía mejor sabiendo que su legado y su hogar estaban finalmente protegidos de cualquier plan que mis padres pudieran estar contemplando. Aproximadamente 6 meses después de establecer el fideicomiso, la salud del abuelo empeoró drásticamente. Lo que habíamos pensado que era simplemente fatiga relacionada con su condición cardíaca fue diagnosticado como cáncer de páncreas en etapa avanzada. El pronóstico era sombrío, de 3 a 6 meses como máximo. Quedamos completamente devastados. De alguna manera, la noticia de su diagnóstico viajó rápidamente a mis padres. De repente, comenzaron a llamar a diario y a visitar semanalmente, algo absolutamente sin precedentes en todos los años que había vivido con mis abuelos. Valeria incluso se tomó una licencia de su trabajo en un salón de uñas para ayudar, aunque su ayuda consistía principalmente en revisar armarios y gabinetes, catalogando artículos de valor cuando creía que nadie la observaba. Una noche, escuché una conversación entre mis padres en el jardín. Pensaban que todos estaban dormidos, pero yo me había levantado para buscar medicinas para el abuelo. Una vez que el viejo se vaya, tenemos que actuar rápido antes de que ella tenga tiempo de esconder algo, decía papá. Mamá está muy confundida estos días. Firmará lo que le pongamos delante. ¿Y Olivia?, preguntó mamá, con un dejo de preocupación en su voz. Ella siempre está observando, y ahora es abogada. Es una abogada recién graduada, con préstamos estudiantiles y sin experiencia real, se burló papá. Le ofreceremos una pequeña parte para que se calle. Si nos da problemas, impugnaremos cualquier testamento por motivos de influencia indebida. Después de todo, ha estado viviendo aquí, dependiendo de ellos, posiblemente manipulándolos. ¿Quién le creería a ella por encima de nosotros, los verdaderos hijos? Me quedé helada, el vaso de agua en mi mano se calentaba, mientras ellos seguían planeando cómo venderían la casa, liquidarían las inversiones y finalmente tendrían el estilo de vida que merecían. Cuando Valeria se unió a ellos, añadiendo con entusiasmo sus propias ideas sobre qué antigüedades alcanzarían los precios más altos, me sentí físicamente enferma. A la mañana siguiente,
Me puse en contacto con Nancy Hoffman, confirmándole que todos los documentos del fideicomiso estaban debidamente archivados y eran absolutamente inquebrantables. Me aseguró que la protección era sólida, pero me advirtió que estuviera atenta a cualquier intento de que mi abuela firmara nuevos documentos una vez que falleciera mi abuelo. A medida que el abuelo se debilitaba, pareció sentir a los buitres acechando. Una noche, mientras estaba con él mientras luchaba por respirar cómodamente, me agarró la mano con sorprendente fuerza. «Prométeme que protegerás a tu abuela y esta casa», susurró. «No es solo propiedad, Olivia. Es la encarnación física de nuestra historia familiar, nuestro amor, nuestros sacrificios». Richard nunca entendió eso. Él solo ve signos de dólar donde yo veo recuerdos. Le prometí, con lágrimas corriendo por mi rostro, y él asintió, satisfecho. 3 días después, cayó en coma. Falleció pacíficamente a la mañana siguiente con la abuela y yo a su lado. El funeral fue pequeño y digno, tal como el abuelo hubiera querido. Algunos amigos cercanos, vecinos y antiguos colegas se reunieron para celebrar su vida. Mis padres y Valerie llegaron 20 minutos tarde, vestidos de forma inapropiadamente ostentosa para un funeral, y se fueron inmediatamente después del servicio, alegando que tenían un largo viaje por delante. Antes de irse, papá me apartó y me preguntó directamente sobre el testamento y cuándo se leería. Pronuncié un simple elogio, centrándome en la integridad del abuelo, su sabia sabiduría y su amor incondicional. Al mirar a la pequeña reunión, me di cuenta de que una vida bien vivida no se mide por la riqueza acumulada, sino por el amor compartido. El abuelo había sido realmente rico, según esa medida. Después del funeral, la realidad de ser la única cuidadora de la abuela se asentó pesadamente sobre mis hombros. Su demencia había progresado lentamente, pero el dolor aceleró su declive. Algunos días me reconocía al instante. Otros, preguntaba repetidamente cuándo regresaría el abuelo a casa. Cada vez tenía que recordarle suavemente que se había ido, viendo cómo se le rompía el corazón una y otra vez. Reorganicé mi horario de trabajo para pasar más tiempo en casa, tomando casos que podía trabajar en gran parte de forma remota. Contraté a Margaret, una asistente de salud a domicilio compasiva, para que se quedara con la abuela cuando yo necesitaba estar en la oficina o en la corte. Por las noches, establecimos nuevos rituales. Ver películas clásicas que la abuela aún recordaba de su juventud, mirar viejos álbumes de fotos y leer en voz alta sus libros favoritos. Estas actividades parecían anclarla, proporcionando islas de claridad en su estado mental cada vez más nublado. Mis padres llamaban ocasionalmente, siempre preguntando por la condición de la abuela de una manera que parecía más un control de una inversión que una preocupación genuina. Cada vez proporcionaba información mínima, volviéndome cada vez más protectora a medida que la abuela se volvía más vulnerable. 6 meses después de la muerte del abuelo, la abuela desarrolló neumonía. A pesar del tratamiento agresivo, su sistema debilitado no pudo combatir la infección. Sus últimos días transcurrieron pacíficamente en casa, en su propia cama, como había deseado. Le leía Jane Austen, su autora favorita, y puse la música clásica que ella y el abuelo habían amado. En su última noche, tuvo un momento de completa lucidez. Me miró y me apretó la mano. «Elizabeth», dijo, confundiéndome con mi madre. «Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Tan diferente de…». Se interrumpió, luego se reenfocó. «Cuida a nuestra Olivia». Antes de que pudiera corregir su confusión, se había quedado dormida de nuevo. Nunca volvió a despertar, falleciendo tranquilamente durante la noche, sus manos aún en las mías. El funeral fue aún más pequeño que el del abuelo. Mis padres no asistieron en absoluto, enviando un arreglo floral genérico con una tarjeta firmada por su secretaria. No me sorprendió, solo me confirmó tristemente mi comprensión de su verdadera naturaleza. Enterré a mi abuela junto a mi abuelo en el pequeño cementerio donde generaciones de Morgans descansaban, consolándome al saber que estaban juntos de nuevo. Regresé a una casa vacía que resonaba con recuerdos tanto reconfortantes como dolorosos. Por primera vez, estaba verdaderamente sola, sin los abuelos que habían sido mis anclas, mi verdadera guía. Pero también me fortalecía su legado de amor y los valores que me habían inculcado. Los honraría protegiendo lo que habían construido y usándolo como ellos hubieran querido. 2 semanas después del funeral de la abuela, mientras aún me adaptaba al silencio de la casa y la magnitud de mi pérdida, el timbre sonó un domingo por la mañana. Cuando abrí la puerta, encontré a mis padres y a Valerie de pie allí, con expresiones sombrías cuidadosamente dispuestas en sus rostros. «Oh, Olivia», exclamó mamá, abrazándome con rigidez, lo cual se sintió más como una actuación que como un afecto genuino. «Lo sentimos mucho por mamá».
Vinimos tan pronto como pudimos despejar nuestras agendas. Papa Sincio solamente. La familia tiene que mantenerse unida en momentos como estos, declaró, dándome una palmada torpe en el hombro antes de pasar junto a mí al vestíbulo, sus ojos ya escaneando los muebles antiguos y las obras de arte. Valerie, de 20 años pero vestida como una adolescente, me dio un rápido abrazo lateral. Esta casa es incluso más grande de lo que recordaba, comentó, sin molestarse en ocultar su evaluación de su valor. Los invité a pasar con una cortesía superficial, ofreciéndoles café y los pasteles que había comprado el día anterior. Mientras nos sentábamos en la sala, la conversación siguió un guión que yo podría haber escrito de antemano, comenzando con preguntas superficiales sobre los últimos días de la abuela y rápidamente pasando a los asuntos de herencia. ¿Has tenido la oportunidad de revisar sus papeles?, preguntó papá, intentando una indiferencia casual. Asumo que hay un testamento que necesita ser legalizado. Estoy manejando todo, respondí neutralmente. Sus asuntos estaban en orden. Mamá se inclinó hacia adelante, su voz bajó a lo que probablemente pensó que era un tono comprensivo. Debes sentirte muy sola en esta gran casa. Es mucho para una sola persona mantenerla. En realidad, lo estoy manejando bien, dije. Me encanta esta casa. Bueno, claro que sí, cariño, dijo mamá con una sonrisa condescendiente. Pero, siendo realistas, una joven como tú debería estar en un apartamento moderno en el centro de la ciudad, cerca de otros jóvenes profesionales. Tu padre y yo hemos estado pensando que podríamos ayudarte a vender este lugar y encontrar algo más adecuado. Papá asintió con entusiasmo. Los valores de las propiedades en este vecindario están en su punto más alto. Sería inteligente vender ahora antes de que el mercado cambie. Y, por supuesto, añadió Valerie, examinando su manicura, lo que sea que provenga de la herencia de la abuela y el abuelo debería dividirse equitativamente entre los miembros de la familia. Quiero decir, solo porque viviste con ellos no significa que te quedes con todo, ¿verdad? Su transparencia era casi cómica. Si no hubiera estado de luto y completamente disgustada, me habría reído de lo mal que disimulaban su codicia. En cambio, simplemente declaré que no tomaría ninguna decisión sobre la casa en el futuro inmediato y cambié de tema. Se quedaron durante 3 días, durante los cuales sorprendí a mi madre revisando el joyero de la abuela cuando creyó que yo estaba en una llamada de trabajo. Mi padre medía habitaciones y tomaba fotos supuestamente para los recuerdos, y Valeria intentaba constantemente sacarle información a Margaret sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad. La segunda noche, salí al porche trasero para tomar aire y escuché a mi padre al teléfono, hablando con alguien sobre los valores inmobiliarios. La casa vale al menos 3.2 millones en este mercado, decía. Quizás más con algunas mejoras. Solo necesitamos actuar rápido una vez que tengamos el control. Más tarde esa noche, encontré una ventana del navegador abierta en el laptop de Valerie que mostraba resultados de búsqueda sobre impugnar un fideicomiso y contestar una herencia. Cuando revisé el historial de navegación, descubrí búsquedas de abogados de sucesiones locales y cómo probar influencia indebida. A la mañana siguiente, los enfrenté suavemente durante el desayuno. Noté que todos ustedes parecen muy interesados en la casa y los bienes de la abuela, dije con calma. ¿Hay algo específico que esperan encontrar? Papá se puso rojo, pero se recuperó rápidamente. Solo tratando de ayudarte a arreglar las cosas, cariño. Ya tienes suficiente con tu nueva carrera y todo este dolor. Mamá asintió vigorosamente. Solo estamos preocupados por ti, querida. Tanta responsabilidad para alguien tan joven. Y queremos asegurarnos de que todo sea justo, añadió Valerie con énfasis. La abuela y el abuelo podrían haber estado confundidos en sus últimos años. Simplemente asentí y dije que apreciaba su preocupación, pero que tenía todo bajo control. Se fueron más tarde ese día con promesas de regresar pronto para ayudar aún más. En el momento en que su coche se alejó, llamé a Nancy Hoffman y la puse al tanto de la situación. Me aconsejó que estuviera atenta, pero me aseguró que el fideicomiso estaba seguro. Durante varias semanas, no tuve noticias suyas. Empecé a esperar que hubieran aceptado la situación y hubieran seguido adelante. Estaba inmersa en un nuevo caso en el trabajo y finalmente comenzaba a establecer una rutina que no giraba en torno al cuidado cuando reaparecieron sin previo aviso. Los 3 subieron por el camino principal mientras yo salía para ir al trabajo, sus expresiones triunfantes. Papá llevaba una carpeta de documentos. Buenos días, Olivia, dijo, su voz destilaba una falsa simpatía. Odiamos hacer esto, pero necesitamos hablar de tu situación de vida.
Mamá se adelantó, su sonrisa tensa. Encontramos algunos papeles en nuestra caja de seguridad. Un testamento más antiguo que tus abuelos firmaron hace años, dejándole todo a tu padre como su único hijo. También tenemos papeles que demuestran que la casa ha sido transferida a papá, añadió Valerie con alegría. El fideicomiso que crees que protege todo, aparentemente no es válido cuando hay un testamento anterior. Papá extendió la carpeta hacia mí. No somos irrazonables. Te daremos hasta el viernes para que empaques tus cosas. Ya hemos conseguido un comprador para la casa. Miré sus caras de satisfacción, la carpeta de lo que estaba segura eran documentos fraudulentos, y sentí una extraña calma apoderarse de mí. ¿De verdad creen que dejaría que eso sucediera? Pregunté en voz baja. Su confianza vaciló momentáneamente, pero papá se recuperó rápidamente. Esto está pasando, te guste o no. El viernes, Olivia, fuera de aquí antes del mediodía. Mientras se giraban para irse, los llamé. Antes de que hagan algo irrevocable, quizás quieran consultar a un abogado mejor. Uno que sepa la diferencia entre un testamento genuino y una falsificación. El rostro de papá se oscureció. No me amenaces, jovencita. No eres la única que sabe de leyes. Con esa despedida, se fueron, completamente seguros de su victoria. En el momento en que mi familia se fue con sus amenazas y documentos fraudulentos, entré en acción. Mi formación legal se activó junto con el feroz instinto de protección que mis abuelos me habían inculcado. Ya no se trataba solo de una herencia. Se trataba de honrar mi promesa de proteger el legado de mis abuelos y, finalmente, de enfrentarme a años de manipulación y derecho. Primero, llamé a Jake Thompson, el mejor litigante de mi firma y especialista en casos de fraude. ¿Puedes venir esta noche?, le pregunté. Mi familia está tratando de robar la herencia de mis abuelos con documentos falsificados. Me dan hasta el viernes para desocupar. Jake llegó en menos de una hora con su paralegal. Le expuse todo. Los documentos del fideicomiso, los registros médicos de mis abuelos que probaban que eran competentes al firmar, el diario que había llevado meticulosamente documentando el comportamiento sospechoso de mis padres y mi recuerdo de las afirmaciones fraudulentas que acababan de hacer. Si lo que te mostraron es lo que creo que es, están cometiendo varios delitos graves, dijo Jake, su expresión sombría, falsificación, fraude, intento de robo por engaño. Pero necesitamos ver esos documentos para estar seguros. Mi siguiente llamada fue a Nancy Hoffman, quien había ayudado a establecer el fideicomiso. Están actuando, le dije. Y es tan descarado como temíamos. Nancy estaba tranquilizadoramente tranquila. El fideicomiso es inquebrantable, Olivia, pero debemos solicitar una medida cautelar de emergencia para evitar cualquier registro de escrituras o transferencias fraudulentas. La redactaré esta noche y la presentaré a primera hora de mañana. Con mi equipo legal movilizándose, pasé a medidas de seguridad prácticas. Llamé a un cerrajero que llegó esa tarde para cambiar todas las cerraduras de la casa. Luego, contacté a una empresa de seguridad para instalar cámaras que cubrieran todas las entradas. Por la noche, la casa estaba asegurada contra entradas no autorizadas. Hice una última llamada a mi banco, confirmando que todas las cuentas estaban protegidas y señaladas por actividad inusual. El gerente del banco, que había conocido a mis abuelos durante décadas, se horrorizó con mi situación y personalmente colocó alertas en todo lo relacionado con la herencia. Al caer la noche, organicé toda la documentación para el fideicomiso, creando múltiples copias almacenadas en diferentes ubicaciones. Un juego en mi caja fuerte de casa, otro con Jake, un tercero con Nancy y copias digitales aseguradas en almacenamiento en la nube cifrado. Ningún punto único de fallo podría comprometer nuestra protección. Esa noche, mientras revisaba todo, mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de mis padres y Valerie. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Los mensajes comenzaron de manera educada, con papá sugiriendo que habláramos las cosas como adultos, pero rápidamente degeneraron en amenazas directas. No tienes idea con quién te estás metiendo, fue el último mensaje de voz de mi padre. Y me respetarás. Esa casa y ese dinero son legítimamente míos, y los tendré de una forma u otra. A la mañana siguiente, me reuní con un equipo legal más grande, reunido por Jake y Nancy. Sofía Rodríguez, especialista en litigios testamentarios, revisó nuestros documentos y estrategia. Su afirmación sobre un testamento anterior que prevalece sobre el fideicomiso carece por completo de fundamento, confirmó. Una vez que los bienes se transfieren a un fideicomiso irrevocable, ya no forman parte del patrimonio a distribuir por testamento. Cualquier abogado competente sabría esto, lo que sugiere que o tienen un abogado muy malo o, lo más probable, ningún abogado legítimo en absoluto.
Desarrollamos un enfoque multifacético. Primero, la medida cautelar para evitar cualquier transferencia de propiedad. Segundo, una carta de cese y desista con respecto a sus reclamos fraudulentos. Y tercero, la preparación para una posible demanda por acoso e intento de fraude si persistían. ¿Y los documentos que afirmaron tener? Pregunté, refiriéndome al supuesto testamento anterior y la transferencia de propiedad. Si intentan presentarlos en cualquier lugar, los impugnaremos inmediatamente como fraudulentos, explicó Sofía. Tenemos pruebas sustanciales de las intenciones de sus abuelos a través del fideicomiso debidamente ejecutado. Además, tenemos sus registros médicos que demuestran que eran mentalmente competentes, el diario que usted llevó meticulosamente y testigos como Margaret que pueden testificar sobre sus claros deseos. Mientras el equipo legal trabajaba, comencé a recopilar pruebas sobre el historial de mala conducta financiera de mis padres a través de una cuidadosa investigación y algunos contactos de la Facultad de Derecho. Documenté las 2 bancarrotas de mi padre, una deuda fiscal y un juicio por reclamos menores contra mi madre por una empresa fallida en la que había recibido inversiones pero nunca entregó productos. Para el jueves por la tarde, la desesperación de mi familia era evidente. Valeria publicó un mensaje incoherente en las redes sociales, afirmando que yo había manipulado a nuestros abuelos enfermos y robado el legado familiar. Etiquetó a familiares lejanos y antiguos vecinos, tratando de movilizar a la opinión pública en mi contra. Mis padres adoptaron un enfoque más directo, presentándose en mi bufete de abogados sin previo aviso, exigiendo hablar conmigo. Cuando la recepcionista explicó que yo estaba en la corte, se negaron a irse, causando tal disturbio que el personal de seguridad tuvo que escoltarlos fuera. Mis colegas quedaron conmocionados pero me brindaron un apoyo increíble. El incidente solo fortaleció su determinación de ayudarme. Más tarde ese día, me enteré por un vecino preocupado de que mi padre había estado yendo puerta por puerta en mi calle, diciéndole a la gente que yo estaba mentalmente inestable y tratando de reunir apoyo comunitario para que se apoderaran de la propiedad. Afortunadamente, la mayoría de los vecinos conocían a mis abuelos y a mí desde hacía años y desconfiaban de estos parientes repentinamente preocupados que rara vez habían visto. A medida que se acercaba el viernes, me preparé para todas las contingencias. Jaque estaría en la casa conmigo junto con Nancy y un notario público para presenciar cualquier interacción. Margaret también estaría presente, lista para testificar sobre el estado mental de mis abuelos y sus deseos declarados si fuera necesario. Me puse en contacto con la policía local, explicándoles la situación y pidiéndoles que estuvieran listos para responder si mi familia intentaba una entrada forzada o causaba un disturbio. El oficial con el que hablé tomó notas detalladas y prometió marcar la dirección para una respuesta inmediata. Finalmente, instalé dispositivos de grabación legal en las habitaciones principales de la casa, asegurando que cualquier confrontación fuera documentada. Massachusetts es un estado de consentimiento de 2 partes para las grabaciones, pero coloqué letreros visibles notificando a todas las entradas que la grabación de audio y video estaba en curso, satisfaciendo el requisito de notificación. El jueves por la noche, apenas dormí, repasando escenarios en mi mente. Pero debajo de la ansiedad había una base de certeza. Estaba haciendo exactamente lo que mis abuelos hubieran querido, proteger el hogar que habían mantenido con tanto amor durante generaciones contra aquellos que solo lo veían como un pago. Pasara lo que pasara mañana, lo enfrentaría con la fuerza e integridad que me habían enseñado. La mañana del viernes amaneció clara y brillante, un hermoso día de primavera que desmentía por completo la tormenta que se gestaba en mis asuntos familiares. Me desperté temprano después de una noche inquieta. Me duché y me vestí cuidadosamente con un traje azul marino profesional, automáticamente extendiendo la mano para coger los pendientes de perlas que la abuela me había regalado para mi graduación de la Facultad de Derecho. Para días importantes, me había dicho, y este ciertamente calificaba. Para las 8:30, mi equipo de apoyo se había reunido. Jaque llegó primero, trayendo café y una confianza tranquilizadora. Tenemos todo cubierto legalmente, me recordó. Hoy se trata solo de mantenerte firme. Nancy llegó después con la notaria, una mujer solemne llamada Patricia, que había presenciado cientos de disputas de propiedades. Margaret llegó poco después, dándome un abrazo maternal antes de ocupar su posición en la cocina, donde comenzó a hornear para liberar el estrés. El aroma a rollos de canela pronto llenó la casa. Sofía Rodríguez completó nuestro equipo, trayendo copias de la medida cautelar de emergencia que el tribunal había concedido la tarde anterior, prohibiendo cualquier registro de transferencias de propiedad relacionadas con la herencia. En caso de que intenten ir directamente al registro de la propiedad, explicó. Nos posicionamos estratégicamente. Me encontraría con mi familia en el porche delantero, el umbral simbólico que buscaban cruzar. Los demás permanecerían dentro,
fuera de la vista inicial, pero listos para intervenir cuando fuera necesario. La carpeta que contenía todos los documentos relevantes del fideicomiso, la medida cautelar y las pruebas del estado protegido de la herencia, estaba sobre la pequeña mesa junto al columpio del porche, un contrapunto visual a cualquier documento fraudulento que trajera mi familia. Exactamente a las 11:45, 15 minutos antes de su fecha límite autoimpuesta para mi desalojo, un SUV negro se detuvo en la acera. Detrás de él, un gran camión de mudanzas, su motor retumbando mientras se estacionaba en doble fila en la estrecha calle. Varios vecinos detuvieron sus labores de jardinería para observar el espectáculo. Mi padre salió primero del SUV, vestido con lo que probablemente pensó que era un impresionante atuendo de negocios, un traje un poco ajustado con gemelos llamativos. Mi madre lo siguió, con el rostro de una determinación sombría, gafas de sol de diseñador que ocultaban sus ojos. Valeria saltó por último, prácticamente saltando de anticipación, teléfono en mano, como si estuviera lista para documentar su victoria. Detrás de ellos, dos hombres bajaron del camión de mudanzas, luciendo incómodos al sentir la tensión. Mi padre les hizo un gesto impaciente para que avanzaran. Me levanté lentamente del columpio del porche, con la carpeta en la mano, y esperé. Que vengan a mí, a mi territorio, el hogar que mis abuelos me habían confiado. Justo a tiempo para presenciar tu partida, veo, gritó mi padre mientras se acercaban al camino principal. Espero que estés empacada y lista para irte. Agitó la carpeta que llevaba, presumiblemente con sus documentos fraudulentos. Permanecí en silencio, de pie en lo alto de los escalones del porche mientras se acercaban. Varios vecinos se habían acercado, percibiendo el drama y quizás preocupados por mi bienestar. Trajimos un camión para ayudar con tus cosas, añadió mi madre con una voz falsamente dulce, diseñada para presentar una imagen de preocupación familiar a los vecinos observadores. Sabemos que esto debe ser difícil. Cuando llegaron al pie de los escalones del porche, finalmente hablé. Antes de que sigan adelante, debo informarles que esta propiedad está bajo vigilancia de video y audio, y que hay testigos dentro de la casa. Todo lo que digan o hagan está siendo grabado. Eso los detuvo momentáneamente. Mi padre se recuperó primero, su sonrisa se tensó. Siempre la dramática, Olivia. Esto no cambia nada. Tenemos documentos legales que nos otorgan la propiedad de este inmueble. Agitó su carpeta de nuevo. ¿Se refiere a sus documentos falsificados? Pregunté con calma. Los que supuestamente anulan un fideicomiso irrevocable establecido hace más de un año cuando mis abuelos estaban vivos y legalmente competentes. La sonrisa de mi madre flaqueó. Valeria miró con incertidumbre entre sus padres. El guión claramente no procedía según lo planeado. El rostro de mi padre se oscureció mientras subía los primeros 2 escalones. Ahora escúchame bien. Esta casa me pertenece. Mis padres querían que yo la tuviera. Lo que sea que les hicieras firmar cuando estaban enfermos no cambia eso. En ese momento, la puerta principal se abrió detrás de mi hija que salió, seguido de Nancy, Sofía, Patricia la notaria y Margaret. La visión de 5 adultos, claramente profesionales y preparados, detuvo a mi padre en seco. Señor Morgan, dijo Jaque amablemente, soy Jaque Thompson, abogado del fideicomiso familiar Morgan. Creo que estaba a punto de acusar a su hija de fraude e influencia indebida. Por favor, continúe. Estamos grabando para el tribunal. La boca de mi padre se abrió y se cerró sin sonido. Mi madre lo agarró del brazo, susurrando con urgencia. Los hombres del camión de mudanzas se movieron incómodos, uno revisando su reloj. Quizás deberían decirles a los de la mudanza que no será necesario hoy, sugerí en voz baja. O ningún día. Encontrando su voz por fin, mi padre bramó. Esto es ridículo. Tengo derecho legal a esta propiedad. Tengo documentación aquí mismo. Agitó la carpeta de nuevo, pero no hizo ningún movimiento para abrirla. Sofía dio un paso adelante, su comportamiento profesional inalterable. Como consejera del patrimonio, debo informarle que hemos obtenido una medida cautelar de emergencia que prohíbe cualquier registro de transferencias fraudulentas de propiedad relacionadas con este patrimonio. Sostuvo una copia de la orden judicial. Además, debo advertirle que presentar documentos falsificados es un delito grave en Massachusetts, punible con hasta 5 años de prisión. El color se escurrió del rostro de mi padre. Mi madre dio un paso adelante, intentando un enfoque diferente. Olivia, cariño, claramente ha habido un malentendido. Solo queremos lo mejor para la familia. Quizás podamos discutir esto en privado, sin toda esta gente. No hay nada que discutir, dije con firmeza. La abuela y el abuelo establecieron el fideicomiso familiar Morgan para proteger sus bienes y su legado.
Todas las propiedades e inversiones son propiedad del fideicomiso, que yo administro como fideicomisaria designada. Esta fue su elección, hecha libremente mientras vivían y estaban bien. Cualquier documento que tengan que afirme lo contrario es fraudulento. La frustración de mi padre estalló. Esto no ha terminado. Olivia. Soy tu padre. Eso cuenta legalmente para algo. Lucharé esto hasta la Corte Suprema si es necesario. Me aseguraré de que todos sepan cómo manipulaste a dos ancianos. Tu reputación quedará arruinada. Jake Dio un paso adelante de nuevo. Señor Morgan, ¿está amenazando con presentar demandas frívolas y participar en difamación? Porque eso constituiría acoso y posiblemente extorsión. ¿Debo añadir eso al registro? El conductor del camión de mudanzas se acercó con cautela. Señor, estamos a cuenta aquí. Movemos algo o no. Mi padre lo ignoró, su rostro contorsionado por la rabia. Eres una desagradecida. A pesar de todo, no pude evitar la risa corta e incrédula que se me escapó. Todo lo que han hecho por mí. Me abandonaron cuando tenía 5 años. La abuela y el abuelo me criaron, me amaron, me enseñaron todo lo importante sobre la vida y la familia. Ustedes solo aparecieron cuando necesitaban dinero o pensaron que había algo que ganar. La cruda verdad flotó en el aire entre nosotros. Incluso Valerie parecía incómoda ahora, su teléfono bajado, ya no grababa la humillante escena. Tengo algo más que deberían escuchar, dije, sacando mi teléfono. Puse la grabación que había hecho de su conversación en el jardín durante los últimos días del abuelo, sus voces claras mientras tramaban cómo aprovecharse de la confusión de la abuela y excluirme por completo. Mi madre Jadio. El rostro de mi padre adquirió un tono morado alarmante. Eso es ilegal, balbuceó. No puedes grabar a la gente sin su conocimiento. En realidad, interrumpió Nancy. La ley de Massachusetts permite grabar si la persona que graba es parte de la conversación o tiene el consentimiento de una parte. Olivia estuvo presente y consintió su propia grabación. Perfectamente legal. Para entonces, varios agentes de policía habían llegado, respondiendo a llamadas de vecinos preocupados por la escalada de la confrontación. A medida que se acercaban, mi padre pareció comprender finalmente la futilidad de su posición. Esto no ha terminado, Olivia, siseó, retrocediendo por los escalones. La familia no debería tratar a la familia de esta manera. En eso estamos completamente de acuerdo, respondí suavemente. Los oficiales preguntaron si había algún problema. Les expliqué brevemente que mi familia había hecho suposiciones incorrectas sobre la propiedad y que todo estaba bajo control. Mi equipo legal proporcionó contexto adicional, mostrándoles a los oficiales los documentos del fideicomiso y la orden judicial. Derrotados, pero aún desafiantes, mis padres y mi hermana regresaron a su SUV. El camión de mudanza se alejó, su misión inconclusa. Mientras se iban, no sentí triunfo. Solo una profunda tristeza por lo que la familia debería haber sido, pero nunca fue en mi caso. Margaret me apretó el hombro. Tus abuelos estarían muy orgullosos, dijo suavemente. Muy orgullosos. De pie en el porche que mi abuelo había construido, rodeada de personas que habían mostrado más cuidado y lealtad de lo que mis parientes de sangre jamás lo habían hecho, supe que ella tenía razón. Esto nunca se trató de dinero o propiedad. Se trataba de honrar el verdadero significado de la familia y las promesas que hacemos a quienes amamos. Tras aquel enfrentamiento en el porche, muchos asuntos prácticos requirieron atención. Jake archivó la documentación necesaria para crear un registro permanente de la validez del fideicomiso y de mi posición como fideicomisaria. Nancy me ayudó a asegurar protecciones legales adicionales contra futuros desafíos. La policía local, ya familiarizada con la situación, añadió patrullas adicionales por la casa durante varias semanas. Lo más sorprendente fue que la oficina del fiscal de distrito me contactó para preguntarme si quería presentar cargos por intento de fraude y falsificación. Después de mucha reflexión, me negué a presentar cargos penales contra mi propia familia, a pesar de sus acciones. No por ningún afecto residual, sino porque sabía que mis abuelos hubieran querido que actuara con nobleza. El fiscal de distrito respetó mi decisión, pero mantuvo el expediente abierto por si acaso. Durante varios meses, viví con una ansiedad persistente, saltando con sonidos inesperados y revisando constantemente las grabaciones de las cámaras de seguridad. Mis padres hicieron algunos intentos más de contacto, alternando entre amenazas de litigios interminables y súplicas lastimeras de lealtad familiar. Finalmente, cuando quedó claro que el fideicomiso era, de hecho, inquebrantable y que yo tenía pruebas sustanciales de sus intenciones fraudulentas, la comunicación cesó por completo.
Vivir sola en la casa que una vez estuvo llena de la calidez y la sabiduría de mis abuelos era a la vez un consuelo y una fuente de dolor. Cada habitación guardaba recuerdos. El abuelo leyendo en su sillón favorito junto a la chimenea. La abuela tarareando en la cocina mientras preparaba la cena del domingo. Los dos bailando lentamente al ritmo de viejos discos en la sala cuando creían que yo estaba estudiando arriba. El silencio a veces era abrumador. Me encontraba hablándoles en voz alta, pidiéndoles orientación o simplemente compartiendo mi día como lo hacía cuando estaban vivos. A veces imaginaba que podía escuchar la profunda risa del abuelo o percibir el tenue aroma del perfume de la abuela. El duelo, descubrí, no sigue un camino lineal. Regresa inesperadamente, provocado por un sonido familiar o el cambio de estaciones. Reconociendo que necesitaba ayuda para procesar todo lo que había sucedido, comencé a ver a la doctora Lillian Parker, una terapeuta especializada en duelo y trauma familiar. Sus amables preguntas me ayudaron a desenredar las complejas emociones: el duelo por mis abuelos, la ira hacia mis padres, la traición, la culpa por a veces desear una familia normal y una profunda soledad que parecía no tener fondo. Lo que estás experimentando es un duelo complicado, explicó la doctora Parker durante una sesión. No solo estás de luto por tus abuelos, sino también por la pérdida de la idea de familia tal como debería ser. Esa es una doble pérdida significativa. Trabajando con ella, aprendí a separar las acciones de mis padres de mi propio valor, a reconocer que su codicia y manipulación reflejaban sus defectos de carácter, no ningún fracaso de mi parte. Lo más importante, comencé a comprender que la familia no se define únicamente por la sangre, sino por el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Mis colegas del bufete de abogados se convirtieron en una fuente inesperada de apoyo. Jaque y su esposa Naomi me invitaron a cenas navideñas. Sofía me llamaba regularmente para tomar café y charlar. Incluso los socios senior, normalmente reservados, mostraron su preocupación a través de tutorías y mi inclusión en casos importantes. Aproximadamente 6 meses después de la confrontación, tomé la difícil decisión de renovar partes de la casa. No para borrar la presencia de mis abuelos, sino para fusionar su legado con mi propio futuro. Mantengo la biblioteca del abuelo intacta con sus libros y su cómoda silla de cuero, pero convertí un dormitorio sin usar en una moderna oficina en casa. La cocina de la abuela permaneció prácticamente sin cambios, aunque agregué nuevos electrodomésticos que a ella le hubiera encantado explorar. El cambio más significativo llegó cuando establecí el Fondo de Becas Harold y Martha Morgan en mi Facultad de Derecho, dedicado a apoyar a estudiantes interesados en derecho de ancianos y protección de poblaciones vulnerables. Usar una parte de los bienes del fideicomiso de esta manera se sentía correcto, una continuación de sus espíritus generosos y una forma de crear algo positivo a partir de la dolorosa historia de nuestra familia. Mi vida profesional también evolucionó. Basándome en mi experiencia personal, cambié mi práctica legal para centrarme exclusivamente en el derecho de ancianos y la planificación patrimonial. Trabajar con familias para crear fideicomisos y medidas de protección que evitaran el tipo de explotación que mis padres habían intentado se volvió profundamente satisfactorio. Cada cliente protegido se sentía como una pequeña victoria, un efecto dominó del bien de la sabiduría de mis abuelos al establecer nuestro fideicomiso. Poco a poco, construí un nuevo tipo de familia a mi alrededor. Margaret siguió visitando regularmente, ahora más amiga que empleada. Mis vecinos, que habían presenciado el drama desarrollarse en mi porche, se hicieron más cercanos, invitándome a fiestas de barrio y eventos comunitarios. Me uní a un club de lectura que se reunía mensualmente, encontrando conexión a través de historias compartidas, tal como lo había hecho con mis abuelos. 2 años después de aquella confrontación en el porche, recibí un pequeño sobre por correo sin remitente. Dentro había una breve nota de Valerie. Lamento lo sucedido. Estaban equivocados. Yo estaba equivocada. Te extraño. Sin pedir dinero, sin mencionar la casa o la herencia, solo un simple reconocimiento y lo que parecía un arrepentimiento genuino. Después de mucho pensarlo, respondí con una nota igualmente breve. Gracias por decir eso. Importa. No invité a más contacto, pero dejé la puerta ligeramente entreabierta. Si algo saldría de ello, estaba por verse, pero el intercambio se sintió como un pequeño paso hacia la curación, si no la reconciliación. En cuanto a mis padres, no he tenido contacto desde ese día. A veces veo sus nombres en mi carpeta de correo no deseado o noto una llamada perdida de un número desconocido que podría ser el suyo. He aceptado la probabilidad de que nunca tendremos una relación saludable. Esa aceptación, aunque dolorosa de alcanzar, ha sido liberadora. La lección más profunda de este viaje ha sido comprender que la familia no es una garantía automática de amor o lealtad. La verdadera familia,
ya sea por sangre o por elección, debe construirse sobre el respeto, la honestidad y el cuidado mutuo. Mis abuelos me mostraron lo que significa la verdadera familia. Y en su ausencia, he encontrado nuevas formas de honrar ese legado creando mi propia familia elegida de amigos y mentores. Todavía me siento en el columpio del porche algunas noches, especialmente en primavera cuando el jardín que la abuela amaba estalla en flor. La casa ya no se siente vacía, sino llena de recuerdos y nuevas posibilidades. El fideicomiso que mis abuelos establecieron protegió más que solo propiedad. Preservó una base desde la cual pude reconstruir y crecer después de la pérdida. Para cualquiera que enfrente desafíos similares con la familia y la herencia, mi consejo es simple. Documéntalo todo. Confía en tus instintos y recuerda que protegerte de la explotación honra a quienes realmente te amaron. Mantenerte firme contra quienes se aprovecharían de los vulnerables no es egoísta. Es un acto de coraje e integridad.